Programación, segunda parte. Fíjate que la programación es una ciencia, porque tiene su estructura, sus bases, su logística, pero además porque se sustenta en otras ciencias, como la matemática, la física, la electrónica, la computación. Pero además, la importancia de la programación en el proceso educativo está en que es un área fundamentalmente lógica. Así como las matemáticas y el ajedrez están diseñados para que desarrolles la lógica, también la programación está orientada a apoyarte para que al realizar estos ejercicios, tu mente ocupe fundamentalmente la lógica. Habrán otras áreas de la ciencia y de la educación en las que vas a desarrollar la memoria, la rapidez, la reflexión. Pero aquí lo que se desarrolla es fundamentalmente el sentido lógico. Un programador entonces es fundamentalmente una persona lógica, porque tiene que combinar instrucciones, tiene que combinar escenarios, tiene que combinar personajes, tiene que ser creativo, tiene que ser lógico, tiene que ser estético, tiene que combinar el sentido común con el sentido lógico, con el sentido del razonamiento. Por eso es importante la programación en este proceso educativo que tú llevas. Y bueno, ya entrando en materia, entendamos que Scratch es uno de tantos sistemas que están disponibles para ejercitar los conocimientos de la programación, del sentido lógico, de la creatividad, de la imaginación. Y aquí, en términos generales, del lado izquierdo, lo que tenemos es un panel de servicios que agrupan las instrucciones del lenguaje propiamente dicho. Al centro tú vas poniendo tus instrucciones específicas y eso es lo que se llama el código de programación. Y del lado derecho tienes una ventanita de tipo gráfica donde tú vas viendo tus objetos hacia los cuales diriges esta programación. En este caso estamos trabajando con una idea de un videojuego de Pac-Man, pero todo lo que tú aprendas en este lenguaje, seguramente cuando aprendas otro, pues va a ser muy similar, no igual, pero sí similar. Sepamos entonces que dentro del lenguaje de programación, si tú vas eligiendo del panel de recursos, verás que para movimientos, pues hay un montón de instrucciones que te van a apoyar para crear tu programa y todo estará relacionado en esta área con el movimiento. Y bueno, aquí tienes irá, desplazar en, apuntar en la dirección de y así sucesivamente. Para la apariencia, pues también tienes ahí las instrucciones para el sonido, para los eventos, para el control. El secreto está en combinar armoniosamente todas estas instrucciones para lograr objetivos, para que tú desarrolles una estrategia y la vayas desarrollando poco a poco, combinando todas estas instrucciones en las que fundamentalmente debes de ser lógico. No basta con tener las instrucciones, hay que saberlas combinar jerárquicamente, lógicamente, para que produzcan su maravilla.
Por esta razón, programar no es una aventura con una ruta definida. Al contrario, debes de seguir varios caminos para lograr el mismo objetivo. Irlos probando, ir verificando y así sucesivamente. Una de las cuestiones importantes que en esta ocasión te mencionaremos es que tú debes agregar algunos comentarios a los grupos o bloques de programación. Porque cuando tú programas grandes cantidades de bloques, de repente te puedes confundir. O pasa el tiempo y ya no te acuerdas para qué era esto o para qué era aquello. Entonces, poner comentarios es muy importante. Nada tienen que ver con la programación propiamente dicha. Igual quieres agregar comentarios, pues que bueno, y si no, no hay problema. Pero como que una recomendación de una buena programación, hay que poner comentarios para que quede bien documentado. Aquí, por ejemplo, si le damos clic izquierdo y después clic derecho, lo que el sistema nos va a permitir es agregar un comentario. Y aquí lo que podemos hacer es indicar este bloque es para evitar que el personaje atraviese las paredes azules. De cómo entonces un comentario es un buen ejercicio para poder apoyar nuestros programas de manera que se vean bien informados. Posterior a ello, lo que tenemos que comentarte también es que todos los personajes que tú desarrolles, se recomienda que cuando los estés diseñando, queden bien centrados en el área de dibujo. Si recuerdas, aquí al centro, cuando vas a empezar a diseñar, aparece una crucecita con una circunferencia. Bien centrado en ese punto debe estar tu desarrollo, porque si queda más arriba o más abajo o más a los lados, cuando tú ya lo estás ejecutando, se nota como que brinca hacia arriba o hacia abajo al momento de que tú lo haces volver hacia un lado opuesto. Entonces, una buena recomendación es hacer que tu diseño geométricamente tenga un centro en ese punto. Otro detalle también que se recomienda es considerar que al momento de que tú creas tus personajes, siempre notes que cuando vas a programar, en la parte superior esté la marca de agua de ese personaje. No vaya a ser que estés programando para otro objeto y por lo mismo no funcione como tú esperas. Entonces, nuevamente aparece el sentido lógico. Es decir, si aquí no estamos en donde debemos estar, pues entonces hay que irnos a donde debemos estar. Para cada personaje hay su propia programación. Y bueno, cuando existe la necesidad de que los demás personajes acaten las condiciones de manera general, entonces tú tienes que programar eligiendo el fondo. Nota que aquí la marca de agua para el fondo se hace notar. Y aquí en este espacio debes de poner las instrucciones. Y ya cuando quieras tus personajes directamente programarlos, pues elígelos ahí directamente y ahí es donde tienes que programar para ellos en específico. Otra de las cuestiones importantes es el asunto de las variables. Así como en matemáticas hay X, Y, Z,
que representan valores que están cambiando continuamente, aquí también en la programación igual puedes usar X, Y, Z, pero igual poner nombres ya más concretos. Aquí, por ejemplo, usaremos una variable para contabilizar las vidas, otra variable para contabilizar los puntos que va ganando tu personaje o que va perdiendo. ¿Qué tal la variable puntos y la variable vidas? Aquí están las instrucciones que vas a ocupar. Aquí, por ejemplo, donde dice crear una variable, pues ahí podemos poner puntos y otra que se llame vidas. Las variables se recomienda siempre inicializarlas. ¿Qué quiere decir? Que tú las pongas al valor original que deben de tener durante el juego. Por ejemplo, los puntos siempre deben estar pues, al inicio a 0. Pero las vidas deberían de estar al límite superior, que tenga 3 vidas, que tenga 5 vidas o 4 vidas, y a medida que vaya perdiendo, pues que vayan bajando esas vidas. Nota cómo la variable puntos tiene que ir aumentando y la variable vidas, pues tiene que ir bajando. Y en la parte superior de tu juego van a ir apareciendo esos mensajes que a medida que se desarrolle el juego van a estar cambiando. ¿Dónde tienes que inicializar? Pues eso lo puedes hacer aquí en esta parte, ya dentro del proceso. Y bueno, entonces vamos a inicializar esas variables. Recordemos que son localidades en memoria que van guardando los incrementos o decrementos de las cantidades que se van generando en nuestro juego. Aquí, por ejemplo, ya elegimos el escenario y ahí vamos a fijar nuestra variable. Primero indicaremos que cuando empiece el juego, la variable, que en este caso ocuparemos esta instrucción, fijar la variable A, y aquí elegimos cuál de todas las variables, porque aquí nosotros es donde debemos de buscarlas. En este caso no está especificada la variable porque no la he generado, pero aquí la vamos a poner y vamos a crearla nuevamente, puntos, ya se apareció, y la otra, vidas. Ya que están estas, vamos a fijarla y ahora ya aparece. ¿Cómo la ves? Entonces, para puntos, pues a 0 está bien. Pero la otra, que es la de vidas, esa la vamos a poner a 4. Y las acomodamos. Son como contadores que van a servirnos en nuestro proyecto para llevar la cuenta de los números, de la numerología que se va generando a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, después de esa parte, lo que ya sigue, pues es básicamente crear la comida, es decir, las bolitas que el muñequito se va a estar comiendo. Hay varias maneras, pero lo que se recomienda es crear clones, porque lo que tú programes para un solo objeto, los demás, por ser clones, van a tener la misma lógica. Oye,
¿Cómo crees que sería un juego donde crearas una programación para cada bolita que va a tener la misma conducta? Pues serían grandes cantidades de programación. En cambio, si utilizas este recurso de trabajar con clones, pues entonces ya tú puedes hacer que todo un conjunto de figuras iguales reaccionen de la misma manera y solo programas para un objeto. ¿Cómo crear la figura? Bueno, pues podemos ir nuevamente aquí a donde se crean los objetos y donde está el pincelito. Y luego donde dice disfraces, ahí es donde vamos a crear el clon. Podría ser un cuadrito, podría ser una ruedita, podría ser de un color específico. Lo más común y corriente es que sea una bolita blanca. Entonces vamos aquí y elegimos el color blanco. Nótese que ya previamente habíamos puesto la conversión a mapa de bits. Y ahora pues elegimos el color blanco para esto y se te vuelve a decir, aquí está esta crucecita y esta ruedita donde debes de centrar las figuras para que al momento de que hagan giros o vueltas, no se vea que brincan. Como notas, queda muy grande, pues qué tal a la mitad o al 40% y ahí está. Esta es la bolita que me puede servir como guía de lo que yo voy a utilizar dentro de mi programación. Hay varias maneras de crear las bolitas, pero también lo importante es cómo las distribuyes, sobre todo si van a estar cambiando los escenarios, porque son varias vidas, en cada vida puedes tener un escenario diferente. Entonces, estarlos acomodando de una manera u otra, pues exige mucha numerología. Pero, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Creamos un conjunto de órdenes que permitan que las bolitas se repliquen, pero que no queden encimadas en las paredes de tu laberinto. Entonces, con poca programación, podemos crear ese efecto. O bien, hacer una lista de coordenadas donde deben ir fijas esas bolitas, o también podemos hacer que se repita su ubicación con programación y se distribuyan en todo el espacio. Por comodidad, en esta ocasión haremos que se puedan crear sin necesidad de que las estemos acomodando por nosotros mismos, que sea la misma programación quien lo haga. Bueno, pues entonces, como vamos a empezar a programar, y esto debe ser siempre, pues vámonos a las instrucciones y donde dice eventos, pues la de siempre, la banderita. Nótese que en este caso, aquí no aparece la sombra de la figura en marca de agua, porque es del mismo color que el fondo de la pantalla, pero estamos programando para ese objeto. No podemos estar programando para el objeto de la comida donde esté el Pac-Man o donde esté el fantasma o donde esté el fondo. Hay que tener cuidado, hay que ser lógico en dónde debemos estar o en dónde no. Y luego, pues, ¿qué tal si lo repetimos unas 20 o 30 veces? Luego entonces tenemos que buscar un ciclo de repetición. Mira este que permite hacer repeticiones y aquí lo ajustamos a que sea un 40. Pero ahora tenemos que buscar una instrucción que permita repetir clones. Y esto, pues aquí está, mira, dice crear clon de mí mismo. Entonces, con eso estamos asegurados de que esta misma pelotita se va a replicar 40 veces. ¿Pero dónde se va a poner?
pues en una posición aleatoria. Entonces tenemos que buscar una instrucción de tipo aleatoria. Mira, aquí está una. Esta es la que vamos a incluir. Y pues ahí que diga que se ubique en una posición aleatoria. Pero ahora tenemos que asegurarnos que no se vaya a poner encima de esto. Luego entonces tenemos que poner un ciclo lógico. Y para esto vamos a buscar ese ciclo lógico que es esta instrucción que dice, si esto pasa, entonces haga aquello. Ese es un ciclo lógico. Entonces vamos y lo metemos aquí para que tome una decisión. ¿Qué decisión va a tomar? Pues que si es la pelotita blanca y se posiciona sobre un color azul, pues que se brinque o que se borre o que se vaya a otra parte. Luego entonces tenemos que buscar dentro del bloque de sensores algo que cheque. Mira, aquí está. Color D para esto. Lo ponemos y elegimos el color blanco, que es el que va a contrastarse. Nota que hay un cuadrito que debe estar tocando al color que vamos a comparar. Y ya lo tomó. Y luego vamos a elegir con el gotero nuevamente, pero ahora elegimos el color azul, que es donde no se debe posicionar. Y si se posicionó, pues que se vaya a otra parte. ¿Qué tal si le ponemos de movimiento una instrucción que nos permite ubicar? Mira, aquí está una de ir a una posición XY. Pues digamos una posición por ahí que nos aseguremos no vaya a quedar encima de esto. ¿Qué tal un -30 con un 90? Si te das cuenta, ya se está haciendo. Ahora aquí le voy a poner un 90 y ya quedó. ¿Qué tal? Se pusieron las bolitas automáticamente y te das cuenta que no se encimaron con las paredes en ningún momento. De hecho, a lo mejor hasta le quedaba bien unas 50. No importa que hasta queden encimadas, que al cabo le beneficia más a nuestro personaje porque gana más puntuación. Y ahí está. Y bueno, pues ahora lo que corresponde es pensar cómo le vamos a hacer para que cuando nuestro personaje choque con esas bolitas, pues el contador de los puntos se vaya incrementando. Pues ya tenemos que pensar en eso y dónde lo vamos a programar. ¿Dentro del fondo? ¿Dentro de el Pac-Man? ¿Dentro del fantasma? Lo debemos programar dentro del mismo objeto de la bolita para que si choca contra el color amarillo o contra el personaje amarillo, pues se elimine e incremente el contador de puntos. Y eso está muy sencillo porque vamos a irnos a donde encontramos las instrucciones con las que podríamos trabajar, que son relativas al clon. Y mira, aquí está, por ejemplo, que diga, al comenzar como clon, siempre, y si decimos siempre, hay que buscar un ciclo de repetición por siempre, es decir, que siempre el programa esté checando, que si choca el Pac-Man, que si choca con el Pac-Man, tocando Pac-Man, te decía, si tocando el Pac-Man a la bolita, pues entonces que la elimine.
Ya pusimos un ciclo lógico, un ciclo de repetición, y ahora lo que tenemos que hacer es aquí, mira, en los sensores dice, si tocando el puntero del ratón, si tocando el color, si el color con este es el que nos puede servir. ¿Por qué? Porque si lo ponemos, después de aquí elegimos contra quién debe de tocar. En este caso, puede elegir al Pac-Man. Y el Pac-Man está como objeto 1. Igual le podemos poner acá, cuando elegimos a este objeto, que es el Pac-Man, ponerle su nombre para que ya lo localice de esa manera. Entonces, aquí le ponemos que se llame Pac-Man, para que aparezca en la lista de objetos. Así es que entonces nos vamos otra vez a la comida y aquí le ponemos si tocando objeto y ahí seleccionamos, mira aquí dice Pac-Man, ya no dice objeto 1, ya no dice porque le pusimos el nombre de Pac-Man. Entonces si ya lo encontró, que elimine a ese clon. Entonces vamos donde estaban esos, aquí dice eliminar este clon, pero que además incremente los puntos y para eso vamos a las variables, porque ahí estaban los puntos y mira, cambiar mi variable en, aquí nos sirve, lo vamos a poner aquí. ¿Cuál variable? La variable puntos. ¿En cuánto lo va a aumentar? En 1, pongámosle un 10. Y ahí está. Y lo probamos a ver qué tal. Movemos con las flechitas nuestro personaje, lo acercamos y mira, se come las bolitas. Y ya te diste cuenta cómo el contador aquí arriba ya va trabajando, se va incrementando. ¿Qué falta? Lo único que falta es que hagas que los fantasmas empiecen a corretear a nuestro personaje. Lo atrapan, pues que descuente vidas, que reinicie los contadores y que empiece poco a poco a tomar ya un sentido nuestro juego. Y bueno, ahora el trabajo de hacer que los fantasmas empiecen a corretear a nuestro personaje, pues nos debe de llevar a la idea de que efectivamente vamos a programar en el área del personaje llamado fantasma. Este fantuchis que pues evidentemente tiene que empezar a trabajar cuando la banderita de arranque inicie. Luego entonces, pues esta instrucción es la recomendada. Y por siempre debe estar trabajando. Por lo mismo, este ciclo de repetición permanente, de repetición infinita, se necesita. En cambio, el otro que es de repetición finita, pues nada más le ajustas el número, pero este no tiene para ajustarse porque siempre debe estar trabajando. Luego entonces vamos a poner un ciclo lógico, es decir, un ciclo o instrucción que pregunte, que cheque. ¿Que cheque qué? Pues que cheque que tocó este personaje con su color al amarillo. Entonces, por eso le vamos a buscar aquí en sensores la instrucción correspondiente. Y ve, ponemos acá. Y le buscamos su color. El gotero es el que nos permite directamente elegirlo. Ya te diste cuenta que ese cuadrito del centro debe coincidir con el color sólido que debe de buscar. Y aquí, con el gotero, elegimos el color amarillo. Eso es todo. Ya que hicimos eso,
¿qué tenemos que hacer? Pues hay que pedirle que el muñequito siempre se desplace hacia allá. Y eso debe de estar exactamente en alguna de estas instrucciones, que se desplace. Vamos a movimiento porque es relativo a eso. Que se desplace, mira, aquí está, que se desplace hacia algo. Vamos a darle unos, ¿qué tal? Unos 5 segundos. Y que busque aquí pues que busque al Pac-Man, que ese es nuestro personaje que debe de encontrar. Mira, ahí está. ¿Notaste que hace rato se movió a una dirección X el objeto? Pero ahora vamos a hacer que lo busque. Y cuando lo encuentre, que le diga que perdimos. Luego entonces en apariencia debe haber una instrucción que avise eso, que diga aquí, por ejemplo, hola, y lo llevamos aquí al centro para que diga eso, que diga perdiste. Pero además tenemos que especificar que nuestro contador de puntos o de las vidas pues baje y se ajuste. Entonces, si te das cuenta, pues no tiene nada del otro mundo, nada más hay que razonar, nada más hay que pensar, nada más hay que checar cómo va a combinarse las instrucciones para producir algo. ¿Qué tenemos también que hacer? Hacer que nuestro contador se ponga a 0 y que nuestras vidas se disminuyan. Luego entonces cambiar el valor de quién, de vidas, en -1. Y además podemos hacer que puntos se fijen al 0 porque tiene que empezar nuevamente el juego. Entonces, puntos que se haga 0. Y bueno, pues ya hay que probarlo porque si no, pues ¿cuándo? Date cuenta cómo el fantasma rojo luego empieza a buscar a nuestro personaje. Lo empieza a corretear. Entonces nosotros aprovechamos para pues ir comiendo y por lo mismo pues el juego empieza a tener ya sentido, el contador ya empieza a funcionar. Date cuenta que vidas está todavía ahí en 4 y si así haces que los demás fantasmas empiecen a corretear a nuestro personaje, pues es cuando entonces el juego ya empieza a adquirir emoción. Mira, vamos a dejarlo que lo encuentre y si te das cuenta se le va acercando y cuando lo atrapa, pues entonces ya pasó lo que tenía que pasar. El contador de puntos se hizo 0, el contador de vida se disminuyó y le avisa que perdió. No, mira, hasta le perdió más vidas, le está perdiendo vidas porque se quedó fijo. Entonces el contador sigue trabajando y mira, quedó hasta en 0. Así es como tú puedes ir configurando tu proyecto y esperamos que vayas integrando esto, que le pongas varios escenarios, ya que pasó esto, aquí mismo le puedes agregar cambiar escenario, cambiar fondo, hacer que los demás fantasmas caminen, que introduzca sonidos, mensajes, etcétera. De lo interesante que sea el juego, depende de ti, porque tú eres el que va creando todo esto.